Ellos seguían diciendo que la familia ayuda a la familia, mientras yo ayudaba a pagar la hipoteca de mi hermana dorada, pero cuando pedí ayuda, mientras estaba a punto de perder mi negocio, todos desaparecieron. Cuando sobreviví y mi negocio empezó a prosperar, de repente quisieron volver porque la familia ayuda a la familia, así que los rechacé muy rápido. Mi nombre es Russell y tengo 36 años. Durante la mayor parte de mi vida, creí en la frase la familia ayuda a la familia, porque eso fue lo que mis padres me inculcaron desde la infancia. Lo que no me di cuenta hasta mucho más tarde fue que esta regla solo parecía aplicarse cuando yo era el que ayudaba. Dirijo una pequeña agencia de marketing digital en Portland, nada ostentoso, pero paga las cuentas. La empecé hace 5 años en un almacén remodelado en el centro, con 2 empleados, Jessica y David. Ayudamos a negocios locales a establecer su presencia en línea. No es glamoroso, pero es estable y se me da bien. Mi hermana Caroline es 3 años menor y siempre ha sido la estrella de la familia. Mientras yo soy metódico y callado, ella es carismática y audaz. Mientras yo elegí un trabajo estable y un crecimiento gradual, ella apostó por los grandes sueños y riesgos aún mayores. Nuestros padres celebraban esta diferencia, llamándola ambiciosa y determinada, mientras me describían a mí como confiable y práctico, palabras que suenan como cumplidos pero se sienten como premios de consolación. Al crecer, el favoritismo era obvio. Caroline recibió clases de baile elegantes, mientras yo tenía botines de fútbol heredados. Ella obtuvo un coche nuevo en su 16º cumpleaños, yo heredé la camioneta temperamental de papá. Su fiesta de graduación fue un evento con catering y 50 invitados, la mía fue una barbacoa en el patio con hamburguesas y pastel comprado en la tienda. El mensaje era claro, Caroline era especial y yo era constante. Caroline trabaja en bienes raíces, al menos lo hacía cuando el mercado era bueno. Ella es del tipo que puede vender hielo a un esquimal, lo cual le sirvió bien durante los años de bonanza. Compró una hermosa casa de 4 habitaciones con encimeras de granito, conducía un BMW nuevo en leasing y vivía un estilo de vida que hacía que nuestros padres irradiaran orgullo en las reuniones familiares. Cada cena de domingo se convirtió en el escaparate de Caroline. Ella nos deleitaba con historias de propiedades de $1 millón y clientes famosos, mientras nuestros padres colgaban de cada palabra. Cuando yo compartía actualizaciones sobre mi negocio, las conversaciones volvían a Caroline en cuestión de minutos. Eso está bien, Russell, decía mamá cuando mencionaba conseguir un nuevo cliente. Caroline, cuéntanos más sobre esa propiedad frente al mar. Yo era el constante, el plan de respaldo, la base confiable. Y durante años acepté ese papel sin cuestionarlo, sin darme cuenta de que las bases son pisoteadas y eventualmente dadas por sentadas. Los problemas comenzaron hace 2 años y medio, cuando el mercado inmobiliario se enfrió. Los ingresos de Caroline cayeron drásticamente y, de repente, esos grandes riesgos ya no parecían tan inteligentes. La hipoteca se convirtió en una pesadilla, los pagos del BMW se volvieron estresantes y, por primera vez en su vida adulta, Caroline enfrentó una presión financiera real. Noté el cambio durante las cenas de domingo. Caroline, que normalmente dominaba las conversaciones, se volvió callada y retraída. Picoteaba su comida y revisaba su teléfono constantemente, su confianza reemplazada por una energía ansiosa. La crisis llegó cuando Caroline apareció en mi apartamento sin previo aviso una noche de octubre. Estaba afuera con pantalones de yoga y un suéter demasiado grande, muy diferente de su pulido habitual. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. Se desplomó en mi sofá de segunda mano, mirando alrededor de mi modesto apartamento como si lo estuviera viendo por primera vez. Russell, estoy en problemas. Problemas financieros. No he cerrado un trato en 3 meses. Estoy atrasada en todo, hipoteca, pagos del coche, tarjetas de crédito. Me mostró una hoja de cálculo en su teléfono. Los números eran brutales, casi $20,000 en atrasos, con el banco ya enviando avisos de incumplimiento. Necesito 15,000 solo para ponerme al día con la hipoteca, dijo con los ojos llenos de lágrimas, o voy a perder la casa. Hablamos durante 2 horas. La ayudé a priorizar deudas y revisé mis propios números.
A la mañana siguiente, mi negocio estaba estable, los ahorros saludables. Podía ayudar, pero eso significaba poner en pausa mis planes de expansión. Ahí fue cuando comenzaron las reuniones familiares. La primera cena de domingo se sintió diferente, más formal, como una reunión de junta. Mamá preparó el asado favorito de Caroline, papá abrió un vino especial. Intentaban ser solidarios, pero la tensión llenaba la habitación. Necesito $15,000 para evitar la ejecución hipotecaria, dijo finalmente Caroline con la voz entrecortada, después de hablar de sus ahorros agotados y opciones inexistentes. Entonces cayó ese silencio familiar. Nuestros padres se miraron. Eran cómodos, pero no ricos. 15,000 era una cantidad significativa para ellos. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Russell, dijo mi madre con ese tono suave que usaba cuando quería algo, tu negocio ha estado yendo bien, ¿no? Me moví incómodo. Está yendo bien, estamos creciendo de manera constante. No mencioné que crecer de manera constante significaba que apenas llegaba a fin de mes la mayoría de los meses, reinvirtiendo cada dólar extra en el negocio. La familia ayuda a la familia, añadió mi padre, usando la regla de oro como un arma moral. Caroline haría lo mismo por ti si la situación fuera al revés. ¿Lo haría?, me pregunté. Cuando estaba iniciando mi negocio y trabajando 18 horas al día mientras vivía de ramen instantáneo, ¿dónde estaba su apoyo? Cuando no podía permitirme reemplazar mi portátil roto y hacía trabajos de diseño en una máquina que se bloqueaba cada 20 minutos, ¿dónde estaba su oferta de ayuda? Pero al mirar el rostro de Caroline manchado de lágrimas, esos pensamientos parecían mezquinos. Ella seguía siendo mi hermanita. ¿Cuánto necesitarías cada mes?, le pregunté. Ella levantó la cabeza de golpe, la esperanza inundando sus facciones. La hipoteca es de $3,200 al mes. Si pudieras ayudarme con la mitad, solo temporalmente, yo podría manejar el resto, $1,600 al mes. Hice cálculos mentales rápidos, mi alquiler era $1,200, los gastos del negocio $2,000, gastos personales tal vez $800. Si era cuidadoso sería ajustado pero manejable, y esto sería temporal. ¿6 meses máximo?, pregunté. Sí, 6 meses, dijo rápidamente, el mercado siempre se recupera. Solo necesito superar este bache. El peso de sus expectativas se posó sobre mis hombros como una carga familiar. Está bien, dije, puedo ayudarte. El alivio fue palpable. Caroline rompió en llanto y me abrazó mientras mis padres sonreían orgullosos. Por un momento me sentí el héroe de la historia. Esto significa todo para mí, susurró Caroline, nunca lo olvidaré. Ese fue el inicio de un arreglo de 2 años y medio que casi destruyó mi negocio. Los primeros meses no fueron terribles. Organicé transferencias automáticas y Caroline parecía esforzarse, llamando con actualizaciones sobre posibles ventas que siempre parecían prometedoras pero nunca se concretaban. Tengo 3 propiedades a punto de salir al mercado, me decía en las revisiones, una de ellas se va a cerrar seguro. Pero los meses se convirtieron en estaciones y las grandes ventas nunca llegaron. Cada negocio seguro se caía, financiamiento colapsado, inspecciones que revelaban problemas, compradores que se echaban atrás. El apoyo temporal de 1,600 se convirtió en 1,800 cuando necesitó reparaciones en el techo, luego en 2,000 cuando vencieron los impuestos a la propiedad. Es solo esta vez, prometía, en realidad es ahorrar dinero a largo plazo. Para el mes 8 ya sentía la verdadera presión. Ya sé que me había estado pidiendo un aumento, llevaba conmigo 2 años y lo merecía. David necesitaba un software nuevo que costaba $300 al mes. Tuve que decirles a ambos que esperaran. El hijo confiable se estaba arruinando lentamente mientras mantenía a flote la casa soñada de su hermana. Lo peor fue rechazar oportunidades de expansión. Una cervecería local quería que manejáramos todo su rebranding, un proyecto que valía $15,000, pero no pude aceptarlo porque no tenía flujo de efectivo para contratar al fotógrafo y videógrafo freelance necesarios. Una startup tecnológica me ofreció un contrato de Ritane que habría proporcionado ingresos mensuales estables, pero tuve que rechazarlo porque no podía permitirme contratar al personal adicional para atender la cuenta como debía.
Cada mes, mientras transfería $1,600 o más a Caroline, veía cómo se escapaba el crecimiento potencial. Mi negocio se mantenía a flote en lugar de avanzar y yo empezaba a sentir resentimiento. Pero cada vez que pensaba en mencionárselo a Caroline, ella llamaba con noticias de otro casi trato que seguramente saldría el mes siguiente. Cuando venció el contrato de arrendamiento de mi oficina, después de un año de apoyar a Caroline, el arrendador quiso aumentar el alquiler en $400 al mes. En un año normal habría podido absorber el incremento o negociar desde una posición fuerte, pero en cambio tuve que rogar por un aumento menor y aceptar firmar un contrato de 3 años para conseguirlo. Los negocios deben de estar difíciles, comentó el arrendador mientras firmábamos. Normalmente los inquilinos en tu posición buscan expandirse, no asegurar plazos más largos para evitar incrementos. Tenía razón, por supuesto. Mi negocio debería haber estado expandiéndose. En cambio, la crisis de Caroline se había convertido en mi crisis y su problema temporal en mi limitación permanente. Pero cada vez que sacaba el tema con Caroline, ella tenía una nueva excusa y una nueva promesa, que el mercado tardaba más de lo esperado en recuperarse, que las tasas de interés estaban afectando el comportamiento de los compradores, que las elecciones hacían que la gente fuera cautelosa con grandes compras. Siempre había una razón por la que ese mes era distinto, por la que el próximo sería mejor. Mientras tanto, nuestros padres continuaban elogiándonos en las reuniones familiares, a Caroline por trabajar tan duro en tiempos difíciles y a mí por ser tan buen hermano. Los elogios sonaban vacíos, especialmente cuando notaba que nunca le preguntaban a Caroline cuando planeaba empezar a devolverme el dinero, pero a mí me preguntaban regularmente cómo iba mi negocio, siempre con el subtexto claro de si podría seguir apoyándola. «Estás haciendo algo tan bueno», me decía mamá en privado, «sé que no es fácil, pero Caroline realmente lo necesita. Pronto saldrá adelante». La familia ayuda a la familia, añadía papá cada vez que me veía cansado o estresado, eso es lo que hacemos el uno por el otro. Pero empecé a notar que la ayuda solo parecía fluir en una dirección. Cuando mencionaba que estaba buscando nuevos clientes, nadie ofrecía hacerme presentaciones. Cuando hablaba de los retos de hacer crecer un pequeño negocio, la conversación rápidamente cambiaba a las dificultades de Caroline, que aparentemente eran más urgentes y merecían más simpatía. El punto de quiebre llegó en el mes 18, justo cuando el invierno daba paso a la primavera en Portland. Estaba en medio de lo que debía haber sido la mayor oportunidad de mi carrera. Una gran empresa tecnológica, Novedac Solutions, se me acercó para que me encargara de toda su renovación de marketing digital. Estaban lanzando una nueva línea de productos y necesitaban todo, desde el posicionamiento de la marca hasta campañas en redes sociales y el rediseño del sitio web. Era un contrato de 6 cifras que habría transformado mi negocio y me habría asegurado años de crecimiento. Pero para manejar un cliente de ese tamaño, necesitaba expandirme rápidamente. Necesitaba nuevo equipo, licencias adicionales de software, un servicio de Internet mejorado y, lo más importante, tenía que contratar al menos a 3 nuevos empleados de inmediato. Las cuentas eran brutales pero simples, o seguía apoyando a Caroline o aprovechaba esta oportunidad. No podía hacer ambas cosas. La gerente del proyecto de Novatec, una mujer aguda llamada Lisa, fue clara con el plazo. «Necesitamos saber para el viernes si puedes manejar este alcance», me dijo durante nuestra reunión final. «Tenemos otras agencias interesadas, pero tu portafolio nos impresionó. La pregunta es si tienes la capacidad». Esa noche volví a casa y extendí todos mis registros financieros sobre la mesa de la cocina, extractos bancarios, gastos del negocio, historial de pagos de Caroline, todo puesto en blanco y negro. Los números no mentían. Entre los pagos mensuales de Caroline y mis limitadas reservas de efectivo, no podía permitirme contratar al personal que necesitaba para el contrato con Novatec. Ni siquiera podía costear las actualizaciones de equipo, mucho menos la nómina. Pero tampoco podía darme el lujo de rechazar esa oportunidad. Novatec no era solo un gran contrato, era el tipo de cliente que establecería a mi agencia como un competidor serio en el mercado. Otras compañías se fijarían en nosotros, mis empleados actuales finalmente recibirían los aumentos y el avance profesional que merecían, yo podría mudarme a una mejor oficina,
Invertir en mejor tecnología y quizá incluso trabajar menos de 60 horas a la semana. La elección era entre la comodidad de Caroline y mi futuro, entre las expectativas de mi familia y mis propios sueños, entre ser el hijo confiable que siempre pone a los demás primero y ser el dueño de negocio que toma decisiones difíciles por el bien mayor. Llamé a una reunión familiar. Nos reunimos nuevamente en la casa de mis padres un domingo, pero esta vez la energía era distinta, yo era el que se veía estresado y Caroline parecía más relajada de lo que había estado en meses. Acababa de firmar con un nuevo cliente y era optimista sobre sus perspectivas. Llevaba un vestido nuevo, nada caro pero nuevo al fin, y su cabello estaba peinado profesionalmente. Necesito hablar con todo sobre el arreglo con Caroline, dije yendo directo al grano. La sonrisa de Caroline vaciló levemente. ¿Qué pasa con eso? Han pasado 18 meses y tengo una situación con mi negocio. Tengo una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero necesito capital para lograrlo. Necesito redirigir el dinero que he estado enviando a Caroline hacia esta expansión. La sala se quedó en silencio, mis padres parecían incómodos y el rostro de Caroline se había puesto pálido. La atmósfera agradable de la cena familiar se evaporó al instante. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó papá, con su mente de contador enfocándose de inmediato en los números. Expliqué la situación de Novatec en detalle, el alcance del trabajo, los ingresos potenciales, los requisitos de expansión. Les mostré la propuesta del contrato en mi teléfono, dejándolos ver las cantidades involucradas. Por cualquier medida objetiva, esta era la oportunidad por la que había trabajado 5 años. ¿Cuánto tiempo necesitarías dejar de hacer los pagos?, preguntó mamá con voz cuidadosamente neutral. De forma permanente, dije, esto se suponía que sería temporal, ¿recuerdan? Máximo 6 meses. Ha sido 3 veces ese tiempo. Caroline se inclinó hacia adelante, la voz elevándose, Russell, no puedes simplemente dejarme. Todavía necesito ayuda. El mercado está mejorando, pero aún no he llegado. Tengo tratos en proceso que se van a cerrar pronto. ¿Has tenido tratos en proceso durante 1 año y medio?, respondí tratando de mantener mi frustración bajo control. Entiendo que el mercado es difícil, pero no puedo sostenernos a ambos indefinidamente. Este contrato podría asegurar mi negocio por años. No se trata solo de mí, podré contratar gente, crear empleos, contribuir más a la economía. Mi padre frunció el ceño, pero Caroline perderá su casa si dejas de ayudarla. Y yo perderé mi negocio si no tomo esta oportunidad. Ya he tenido que rechazar contratos más pequeños porque no tengo los recursos para manejarlos adecuadamente. Mis empleados no han recibido aumentos en 2 años porque no tengo el flujo de efectivo. Estoy frenando mi propio crecimiento para mantener el estilo de vida de Caroline. Esa última frase quedó suspendida en el aire como una acusación, que quizá lo era. El rostro de Caroline se sonrojó. ¿Estilo de vida?, replicó con enojo, ¿crees que estoy viviendo algún tipo de vida de lujo? Apenas mantengo la cabeza fuera del agua. Estás manteniendo tu hipoteca de $3,200 y tu BMW en leasing, le solté. Cuando mi negocio luchaba por despegar, vivía en un estudio y conducía un Honda de 15 años. Hice sacrificios para construir algo sostenible. Eso es distinto, intervino mamá, tú eras joven y soltero. Caroline tiene responsabilidades, compromisos. ¿Y qué pasa con mis responsabilidades? ¿Qué pasa con mis compromisos con mis empleados, con mis clientes, con mi propio futuro? Fue entonces cuando Caroline jugó su carta maestra, la frase que había controlado mis decisiones durante tanto tiempo, la familia ayuda a la familia, Russell. Siempre lo has dicho. No puedes simplemente abandonarme cuando más te necesito. Ahí estaba de nuevo la regla de oro, pero esta vez usada contra mí como un arma. Miré alrededor de la mesa y vi la misma expectativa en los ojos de todos que había visto toda mi vida. Se suponía que debía sacrificar mi oportunidad por la estabilidad de Caroline. Se suponía que yo debía ser el confiable, el práctico, el que ponía a la familia primero sin importar el costo para mí mismo. Y si pudiera encontrar inversionistas para tu expansión, sugirió Caroline desesperada. Conozco personas en desarrollo inmobiliario, tienen dinero y siempre buscan buenas oportunidades de inversión.
Negué con la cabeza. No puedo esperar a los, quizás. Esta oportunidad tiene un plazo. El cliente necesita una respuesta para el viernes. O puedo permitirme expandirme o no, o tomo este contrato o lo hace alguien más. Pero si me das solo unos meses más, insistió Caroline, sé que las cosas van a cambiar, lo presiento, el mercado está girando y tengo varios prospectos calientes. Has estado diciendo eso durante 18 meses, respondí con la voz más dura de lo que pretendía. ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos tratos más que casi se cierran y se caen en el último minuto? ¿Cuánto tiempo se supone que debo poner mi vida en pausa? La reunión terminó sin resolución, pero la presión era clara, me estaban pidiendo elegir entre la aprobación de mi familia y el futuro de mi negocio. La elección, cuando realmente la pensé, no era tan difícil como esperaba. Esa noche de jueves me quedé despierto mirando el techo de mi pequeño dormitorio. Tenía la computadora portátil abierta a mi lado mostrando por centésima vez el contrato de Novatec, 6 cifras, la oportunidad de construir finalmente el negocio que soñaba, seguridad para mis empleados, un futuro que no dependiera de ir rascando mes a mes. Pensé en Caroline, en la casa que había comprado en el punto más alto del mercado, en los sueños que había perseguido sin considerar los riesgos. Pensé en mis padres, en su decepción cuando inevitablemente los defraudara. Pensé en la regla de oro que había moldeado toda mi vida, la familia ayuda a la familia. Pero por primera vez me hice una pregunta distinta, ¿quién me ayudaba a mí? Cuando Caroline necesitó dinero, toda la familia se movilizó para apoyarla. Cuando yo necesité comprensión, apoyo o siquiera un reconocimiento de mi sacrificio, ¿dónde estaba esa misma energía? Cuando hablaba de los retos de mi negocio, ¿alguien ofrecía ayudar o solo se aseguraban de que yo siguiera siendo la solución de Caroline? Me di cuenta de que la familia ayuda a la familia siempre había significado Russell ayuda a la familia. Todos los demás eran la familia. Yo era la ayuda. El viernes por la mañana llamé a Lisa Chen en Novatec. Tomaré el contrato, le dije. Esa misma tarde llamé a Caroline y le dije que los pagos mensuales terminarían con el próximo. Le ofrecí ayudarla a encontrar otras soluciones, revisar juntos su presupuesto, pensar en alternativas, pero el dinero tenía que parar. Me estás abandonando, dijo con la voz fría de la ira, después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti, así es como nos pagas. ¿Qué ha hecho nuestra familia por mí, Caroline?, pregunté en voz baja. Te he estado apoyando durante 18 meses, ¿cuándo fue la última vez que tú me apoyaste a mí? Me colgó. En menos de una hora mi teléfono vibraba con llamadas y mensajes. Mi madre estaba decepcionada de mi egoísmo y no podía creer que eligiera el dinero sobre la familia. Mi padre pensaba que estaba cometiendo un gran error y olvidando lo que significa la familia. Caroline envió una serie de mensajes cada vez más furiosos acusándome de abandonarla cuando más me necesitaba y de preocuparme más por el dinero que por las personas que me querían. Pero la respuesta más reveladora vino de mi tía Linda, la hermana de mi madre, que siempre había estado en la periferia del drama familiar. Me llamó esa noche y yo esperaba otra dosis de culpa. Escuché sobre tu decisión, dijo. Sí, seguro que sí, respondí. Bien por ti. Eso me sorprendió. ¿Qué? Dije bien por ti. Ya era hora de que alguien en esta familia le dijera a Caroline que las acciones tienen consecuencias. Linda continuó contándome cosas que nunca supe, como Caroline le había pedido dinero prestado hacía 2 años y nunca se lo devolvió, como había prometido ayudar al hijo de nuestro primo con contactos universitarios pero nunca cumplió, como se había adjudicado el mérito de organizar el funeral de nuestra madre cuando Linda había hecho todo el trabajo. Tus padres la han consentido demasiado, dijo Linda sin rodeos, y se han aprovechado de tu buen carácter durante demasiado tiempo. La familia ayuda a la familia, ¿sí? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esta familia te ayudó a ti? Después de colgar me senté en mi apartamento vacío y sentí algo que no había experimentado en años, paz. Por primera vez en mi vida adulta había tomado una decisión basada en lo que era mejor para mí, no en lo que se esperaba de mí. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Lo peor fue el silencio que siguió. Después de la ráfaga inicial de comunicaciones airadas, mi familia guardó silencio.
No más cenas de domingo, no más llamadas de control casuales, no más mensajes en el chat familiar. Había sido prácticamente borrado por las mismas personas que me habían pasado la vida entera diciendo que la familia era lo más importante. La ironía no se me escapaba, cuando necesitaban mi ayuda, la familia lo era todo. Cuando yo necesitaba comprensión, de repente estaba solo. Pero tenía trabajo por hacer. El contrato de Novatec era todo lo que había esperado, pero escalar rápidamente mientras manejaba el flujo de efectivo era increíblemente desafiante. Trabajé 18 horas al día, viví de café y determinación y poco a poco construí el equipo que necesitaba para cumplir mis promesas. Mi primera contratación fue Sarah, una brillante estratega de redes sociales que había estado trabajando como freelance para varias agencias. Era cara, más de lo que había pagado a nadie antes, pero valía cada centavo. Después vino Miguel, un desarrollador web cuyo portafolio hacía que mi trabajo anterior pareciera amateur. Finalmente incorporé a Tom, un jefe de proyectos capaz de manejar múltiples campañas sin despeinarse. Los primeros meses fueron brutales. Aprender a manejar un equipo más grande, coordinar campañas complejas, lidiar con los dolores de crecimiento de la expansión, todo ocurrió mientras aún procesaba las secuelas emocionales de haber cortado a mi familia. Hubo noches en las que cuestioné mi decisión. La casa de Caroline sí entró en ejecución hipotecaria y escuché por amigos en común que había tenido que volver a vivir con mis padres. Una parte de mí se sintió culpable, pero una parte mayor estaba enojada porque mi familia no podía entender por qué había tomado la decisión que tomé. Me volqué en el trabajo con un enfoque que nunca antes había tenido. Tal vez fue despecho, tal vez determinación, o tal vez simplemente la realización de que estaba verdaderamente solo por primera vez en mi vida. Fuera lo que fuese, funcionó. El cliente Novatec quedó encantado con nuestro trabajo, su lanzamiento de producto superó todas las expectativas y nos acreditaron como un factor principal de su éxito. Extendieron nuestro contrato y nos refirieron a otras compañías de su red. La voz se corrió en la comunidad empresarial de Portland de que mi agencia era la que había que observar. En 6 meses nos mudamos a una oficina más grande en una zona moderna del centro. En un año, mi equipo de 3 personas había crecido a 8 empleados. Invertimos en equipo de primera categoría, suscribimos paquetes premium de software y empezamos a ganar premios por nuestras campañas. Para el año 2 después de cortar los pagos a Caroline, éramos una de las agencias de marketing digital de más rápido crecimiento en el noroeste del Pacífico. Aparecí en el Portland Business Journal, me invitaron a hablar en conferencias de marketing y recibía llamadas de compañías interesadas en adquirir mi agencia. El negocio que casi había sacrificado para mantener a Caroline ahora valía más de lo que jamás soñé posible. Mis empleados también prosperaban. Jessica, que había sido paciente con su solicitud de aumento, ahora era mi directora creativa con un salario acorde a sus aportes. David se había convertido en nuestro desarrollador principal y estaba construyendo sitios web de vanguardia que otras agencias trataban de copiar. Sarah, Miguel y Tom habían sido promovidos a medida que crecimos y cada uno de ellos ganaba más de lo que yo había hecho en mi mejor año antes de la expansión. Nos habíamos convertido en el tipo de agencia que atraía al mejor talento, retenía grandes empleados y entregaba un trabajo que realmente marcaba la diferencia para nuestros clientes. Estaba orgulloso de lo que habíamos construido, pero más aún, estaba orgulloso de la decisión que lo hizo posible. Y fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar de nuevo. La primera llamada fue de mi madre, un martes por la tarde a finales de septiembre. Era uno de esos días frescos de otoño en Portland, cuando las hojas apenas empiezan a cambiar, y yo estaba en mi oficina de esquina revisando los informes trimestrales cuando mi asistente me dijo que tenía una llamada personal. Russell, cariño, soy mamá. Su voz era diferente, más cálida que en 2 años, como la forma en que me hablaba cuando era niño y necesitaba que hiciera tareas o ayudara en la casa. Hola, mamá. Vi el artículo sobre tu empresa en el Portland Business Journal, estamos tan orgullosos de ti. Esperé algo más, pero parecía que esperaba mi respuesta. Gracias. Las fotos de tu nueva oficina son hermosas, y 8 empleados, no tenía idea de que habías crecido tanto. Sí, han sido un par de años ocupados. Escucha,
Esperaba que pudiéramos reunirnos todos, ha pasado demasiado tiempo sin verte. Caroline ha estado preguntando por ti constantemente, se siente terrible por cómo terminaron las cosas entre ustedes dos. Me recosté en mi silla ergonómica, muy distinta de la silla plegable que usaba cuando enviaba a Caroline 1.600 al mes, y miré el horizonte de Portland. 2 años atrás habría saltado a la oportunidad de reconciliación, ahora no sentía nada salvo sospecha. ¿De veras?, pregunté. Claro, nunca dejó de preocuparse por ti, todos te extrañamos muchísimo. ¿Qué quieres, mamá? ¿Una madre no puede querer ver a su hijo? Esperábamos que vinieras a cenar el domingo, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos cuando yo era útil. Lo pensaré, dije y colgué. Las llamadas continuaron toda la semana, cada una más transparente que la anterior. Caroline dejó un mensaje de voz diciendo que lo sentía mucho y que nunca había querido que las cosas se enredaran entre nosotros, habló de lo orgullosa que estaba de mi éxito y de cómo siempre supo que yo lo lograría. Mi padre envió un mensaje diciendo que estaba orgulloso de mis logros y quería dejar el pasado atrás, donde corresponde. Mencionó que les contaba a sus clientes sobre el éxito de mi agencia y que siempre había sabido que estaba destinado a grandes cosas. Incluso mi tía Ruth, con quien apenas había hablado en 5 años, se comunicó para decir que la familia me extrañaba y que todos hablaban de mi éxito empresarial. La transparencia de todo aquello habría sido graciosa si no hubiera sido tan patética. Pero la curiosidad me ganó, quería ver qué pensaban lograr, cuál era su estrategia para volver a ganarse mi favor. Así que acepté la cena del domingo. Entrar en la casa de mis padres fue como retroceder en el tiempo, los mismos muebles, los mismos olores de la cocina de mamá, las mismas fotos familiares en la repisa, incluidas varias nuevas de Caroline que se habían agregado desde la última vez que estuve allí. Notablemente ausentes estaban las fotos mías o de mis logros, a pesar del supuesto orgullo de mamá. Caroline estaba allí cuando llegué y se veía diferente, más mayor, más desgastada. La confianza y la chispa que siempre la habían definido parecían apagadas, reemplazadas por una energía nerviosa que me recordaba a cómo se veía en sus peores momentos financieros. Me abrazó con torpeza y murmuró otra disculpa, lo siento tanto, Russell, por todo, sé que manejé mal las cosas y lo he lamentado cada día durante 2 años. La cena fue un cuidadoso baile de charla superficial y alegría forzada. Preguntaron por mi negocio, pero de manera vaga, superficial, lo suficiente para demostrar que habían investigado un poco pero sin entender realmente lo que hacía. Nadie mencionó los últimos 2 años ni los mensajes sin respuesta. Era como si pensaran que podíamos fingir que la separación nunca ocurrió. Mamá había hecho asado, la misma comida que sirvió la noche en que Caroline pidió ayuda por primera vez. Papá abrió una botella de vino, probablemente de la misma marca de aquella noche también. El simbolismo se sentía deliberado, como si intentaran recrear la armonía familiar que existía antes de que todo se derrumbara. Tu nueva oficina suena increíble, dijo Caroline mientras nos sentábamos a comer, pasé por allí la semana pasada, una ubicación muy impresionante. ¿Pasaste por allí? Se sonrojó levemente. Estaba en la zona por una reunión con un cliente, el edificio es hermoso, debes de estar yendo muy bien para permitirte espacio en el centro. Después del postre, el pastel de chocolate favorito de Caroline, igual que en los viejos tiempos, mi padre carraspeó como siempre lo hacía antes de dar un discurso o hacer un anuncio importante. Russell, queremos que sepas lo mucho que lo lamentamos por cómo fueron las cosas hace 2 años. Todos estábamos bajo mucho estrés y no manejamos la situación tan bien como debimos. La familia debe permanecer unida en las dificultades. Asentí pero no respondí. La disculpa se sentía ensayada, como si la hubieran practicado antes. Caroline habló, con voz sincera, yo especialmente quiero disculparme, sé que me aproveché de tu generosidad y estoy agradecida por todo lo que hiciste por mí. Debería haber sido más comprensiva con las necesidades de tu negocio. ¿Lo estás?, pregunté. Ella parecía sorprendida por la pregunta. Claro que sí. Salvaste mi crédito, me evitaste la bancarrota, nunca lo olvidaré. Entonces, ¿por qué tuvo que volverse exitoso mi negocio para que te acercaras? ¿Por qué ahora, después de 2 años de silencio?
La mesa se quedó en silencio. Mi madre intentó suavizar las cosas con su diplomacia practicada, solo necesitábamos tiempo para procesarlo todo, cariño, los desacuerdos familiares son difíciles y a veces la gente necesita espacio para sanar. Desacuerdos familiares, repetí lentamente, eso es lo que lo estamos llamando. Mi padre se inclinó hacia adelante, usando su voz de empresario razonable, lo importante es que estamos todos aquí ahora. La familia es la familia y queremos seguir adelante juntos. Y allí estaba otra vez, la familia es la familia, la frase que había controlado mis decisiones durante tanto tiempo, ahora desplegada para borrar 2 años de abandono. Caroline extendió la mano hacia mí a través de la mesa, sus movimientos calculados y deliberados. He estado pensando mucho en lo que dijiste antes, sobre encontrar inversionistas para la expansión de un negocio. Bueno, ahora que tu empresa va tan bien, tal vez podríamos trabajar juntos de alguna manera. He estado desarrollando algunas ideas para proyectos inmobiliarios que podrían beneficiarse de la experiencia en marketing digital. Y con tu éxito y tus conexiones en la industria. Las piezas encajaron con una claridad sorprendente. Esto no se trataba de reconciliación ni de sanación familiar, era una propuesta de negocios disfrazada de disculpa. Habían leído sobre mi éxito, hecho las cuentas sobre lo que probablemente estaba ganando y decidido que era momento de reconstruir la relación, no porque me extrañaran, sino porque podía serles útil otra vez. Miré a Caroline un largo momento y luego empecé a reír, no una risa feliz, sino la clase de risa amarga que surge cuando te das cuenta de lo completamente manipulado que has estado. ¿Piensas que estoy aquí para invertir en tu próximo proyecto? No exactamente invertir, dijo Caroline rápidamente, tropezando con su discurso preparado. Más bien una asociación, una colaboración de negocios en familia. Tú tienes la experiencia en marketing y las conexiones empresariales, yo tengo el conocimiento inmobiliario y las relaciones con clientes. Podríamos ayudarnos mutuamente. Mi madre asintió con entusiasmo. Sería maravilloso verlos trabajando juntos, Caroline tiene ideas tan innovadoras y tú tienes la experiencia y los recursos para hacerlas realidad. Podría ser perfecto, como la familia ayudando a la familia. La familia ayudando a la familia, añadió mi padre, cerrando el círculo de la conversación. Me levanté de la mesa lentamente, la misma mesa donde había aceptado ayudar a Caroline 2 años y medio atrás, la misma mesa donde me habían hecho sentir culpable por priorizar la supervivencia de mi negocio, las mismas sillas donde mi familia había juzgado mis decisiones y me había encontrado deficiente. Déjenme asegurarme de entender esto bien, dije con voz calmada pero firme. Cuando Caroline necesitaba ayuda, la familia lo era todo. Cuando yo necesité comprensión y apoyo para salvar mi negocio, yo era egoísta y codicioso. Ahora que mi negocio es exitoso, de repente volvemos a ser familia y quieren que financie el próximo proyecto de Caroline. No fue así, protestó mi madre, pero su voz carecía de convicción. Si fue exactamente así. Le di a Caroline más de $30,000 a lo largo de 18 meses. Cuando necesité detenerme para salvar mi propio negocio, ustedes me cortaron por completo, sin llamadas, sin visitas, sin apoyo, nada. El rostro de Caroline estaba enrojecido. Estábamos heridos y enojados. Me abandonaste cuando más te necesitaba, justo cuando estaba empezando a recuperarme. ¿Te abandoné? Te apoyé durante 1 año y medio, mucho más de lo que habíamos acordado originalmente. Sacrifiqué oportunidades para mi propio negocio para mantener tu casa a flote. Rechacé contratos, retrasé contrataciones, pospuse aumentos para mis empleados, todo para que mantuvieras tu estilo de vida. Y cuando finalmente tuve que elegir entre tu comodidad y mi supervivencia, desaparecieron. Mi padre intentó intervenir con el mismo tono condescendiente que usaba cuando yo era un niño. Hijo, todos cometimos errores, no reabramos el pasado, lo que importa es avanzar como familia. ¿El pasado? Me volví hacia él. Papá, tú me enseñaste que la familia ayuda a la familia. Esa fue tu regla, tu estándar moral que moldeó mi idea de las relaciones y la lealtad. Pero, al parecer, eso solo aplica cuando soy yo quien ayuda. Cuando necesité comprensión y apoyo emocional durante el periodo más desafiante de mi carrera, ¿dónde estaban ustedes?
Necesitábamos tiempo, dijo mi madre débilmente, reciclando su excusa anterior. ¿2 años de tiempo? Justo hasta que leyeron sobre mi éxito en una revista. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj antiguo de mi madre y el zumbido distante del lavavajillas. Miré alrededor de la mesa, sus rostros avergonzados, defensivos, calculadores. Estas personas habían moldeado mi idea de familia y lealtad, y ahora lo veía por lo que realmente era, una calle de un solo sentido que siempre conducía a su beneficio. Caroline, dije, mi voz más suave ahora pero no menos firme, ¿sabes lo que pasó con mi negocio después de dejar de apoyarte? Ella negó con la cabeza y vi en sus ojos que realmente no lo sabía. Ninguno de ellos se había preocupado lo suficiente como para preguntar. Casi fracasó. No porque el trabajo no fuera bueno, sino porque había estado sangrando dinero durante tanto tiempo que no tenía recursos para manejar el crecimiento cuando llegó. Trabajé 18 horas al día durante meses, comí fideos ramen más noches de las que puedo contar. Tuve que dejar mi apartamento y dormir en mi oficina durante 3 meses para ahorrar dinero para la nómina y el equipo. Su rostro palideció. No lo sabía. No lo sabías porque no preguntaste. Ninguno lo hizo. Todos estaban tan enfocados en lo que le había quitado a Caroline que nunca se preguntaron lo que me costaba darlo en primer lugar. Caminé hacia la puerta de entrada y luego me volví hacia ellos por última vez. Sobreviví porque tuve que hacerlo, porque aprendí que la única persona en la que realmente podía confiar era en mí mismo. Mi negocio tuvo éxito porque dejé de cargar con las responsabilidades de otros y empecé a enfocarme en mi propio potencial. Russell, por favor, dijo mi madre levantándose y extendiendo la mano hacia mí, no te vayas así, somos familia, te amamos. Me detuve en el umbral, la mano en el pomo de la puerta. ¿Saben lo que he aprendido sobre la familia en estos 2 años? La verdadera familia te apoya incluso cuando es inconveniente. La verdadera familia celebra tus éxitos sin buscar formas de lucrarse de ellos. La verdadera familia no te abandona cuando tomas decisiones difíciles y luego aparece con la mano extendida cuando esas decisiones dan fruto. Caroline tenía lágrimas en los ojos. ¿Así que solo vas a cerrarnos la puerta para siempre, después de todo lo que hemos pasado? No los estoy cerrando, simplemente he terminado con la pretensión de que nuestra relación es algo que no es. ¿Quieren ser familia? Entonces sean familia. Llámenme porque quieren saber cómo estoy, no porque quieran algo de mí. Apoyen mis decisiones, incluso cuando no les beneficien directamente. Estén presentes para mí de la misma manera en que esperaban que yo lo estuviera para ustedes. Abrí la puerta y salí a la fresca tarde de Portland, el aire olía a lluvia y hojas de otoño, limpio y fresco después de la atmósfera sofocante del interior. La familia ayuda a la familia, les dije una última vez, pero funciona en ambos sentidos. Nunca volví a saber de ellos, al menos no de la manera en que solían llamar. Las llamadas desesperadas y los intentos transparentes de reconciliación se detuvieron por completo. Mi madre me envía ahora tarjetas de cumpleaños, breves y educadas, deseándome lo mejor. Caroline envía mensajes ocasionales contándome sobre su vida, consiguió un trabajo en una empresa de gestión de propiedades y parece que le va bien financieramente. Mi padre me reenvía artículos de negocios que cree que podrían interesarme, generalmente con notas cortas como pensé que te resultaría interesante.